Bien, como mencionamos en el punto número 4, que se refiere a los modos discursivos, podemos encontrar el descriptivo, el narrativo, el diálogo y el argumentativo. En este contenido es necesario que el docente busque la forma, diseñe la didáctica en la cual el alumno pueda diferenciar cada uno de estos tipos de expresiones. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, el alumno podrá leer siempre algunos textos, algunos escritos, y probablemente no alcance a diferenciar por su escasa experiencia en contenidos literarios, ¿sí? Por su escasa experiencia, entonces el alumno no logre diferenciar este tipo de expresiones. Entonces es necesario que el docente busque la forma de que el alumno ejercite esa capacidad en la cual pueda diferenciar por medio de características muy prácticas cada una de estas expresiones. Como lo dijimos anteriormente, en la intencionalidad de los textos podemos ver el científico, ¿sí? Y podemos diferenciarlo de manera más, podríamos decir, conceptual. ¿A qué nos referimos con esto? Si aprendemos una definición del texto científico, del texto periodístico, del texto literario, es más fácil identificarlo ya en un texto plasmado. En cambio, en los modos discursivos pueden inmiscuirse algunas características las cuales pudiesen confundir al alumno, pero buscando un aprovechamiento de estas características, lo importante sería no que se confunda el alumno, sino que el alumno las utilice para favorecer en el momento de responder el examen y pueda diferenciar cada una de estas expresiones. Bien, en el tipo de descripción o en el descriptivo, en el discurso descriptivo, sabemos que puede haber algunas variaciones. Por ejemplo, la prosopografía, la cronografía, la etopeya, la topografía y la zoografía. En cada una de estas, si buscamos una definición, sabemos que la prosopografía se refiere a las características físicas de una persona. ¿Y qué son las características físicas? Algo que puede verse, algo que puede reflejarse. Por eso dice su rostro ovalado. Es una característica física, es un ejemplo que corresponde a la prosopografía, su rostro ovalado. Si nosotros añadiéramos, por ejemplo, decir Nahum es amable. Amable no es una característica física, entonces no puede corresponder a un ejemplo de prosopografía. La amabilidad, en dado caso, pudiese corresponder a otro tipo de descripción y no a una prosopografía. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de contenidos para que el alumno alcance a comprender que en el modelo discursivo o en el modo descriptivo, ¿sí? En una situación real, en un texto real, pueda diferenciar cada una de estas descripciones. En el caso de la cronografía, describe el tiempo, y tenemos un ejemplo aquí. Son ejemplos muy breves que creo pudiésemos extendernos un poco más, pero finalmente podemos cumplir con el objetivo de entender el concepto, la definición y asimismo los ejemplos que podemos proporcionar al alumno para que se tenga una comprensión, ¿sí? Más sólida. Pasaron algunos minutos, aquí no se describe ninguna característica física de un personaje, no se describe alguna característica moral o no física, de igual forma, no se describe alguna cosa, algún animal, simplemente se describe el tiempo. Entonces, un ejemplo de cronografía sería, pasaron algunos minutos, que es una expresión muy breve, pero la podemos identificar en esta redacción. La etopeya, que era lo que mencionaba en el ejemplo de la prosopografía, la etopeya corresponde a las características no físicas de las personas, quiere decir que son los rasgos morales o los rasgos psicológicos de los individuos. Por eso tenemos en el ejemplo, encontré un refugio en su mirada amorosa. La mirada amorosa no es una expresión que detone una característica física. En dado caso, pudiésemos describir los ojos, pudiésemos describir algunas características fisiológicas
algunas características en su fisionomía de la persona, pero no pudiésemos dar por hecho que es una característica física el ser amorosa o el ser amoroso. En esta expresión lo entendemos: encontré un refugio en su mirada amorosa. La mirada amorosa es una descripción que se hace de esa persona o a esa persona, pero no corresponde a algo físico, como en el caso de la prosopografía. En la etopeya simplemente son rasgos morales o rasgos psicológicos. Bien, en el tercer ejemplo tenemos la topografía, que se refiere a la descripción de espacios. Esa sería su definición: descripción de espacios o contextos. Recuerden que el contexto forma parte de los elementos de la comunicación. Entonces, finalmente cada uno de estos temas pueden tener una asociación, o pareciera que van eslabonándose cada uno de estos para la comprensión del alumno si le damos una secuencia práctica, lógica y didáctica. Entonces, la topografía, al referirse a los espacios, mencionamos: la noche cayó y abrazó toda la ciudad. ¿Sí? Hay una descripción de un espacio, e inclusive pudiésemos dar por hecho que existe una función de lenguaje poética. Aquí vuelvo a corroborar la información que acabo de compartirles. ¿Sí? Van asociándose cada uno de los contenidos temáticos, y el alumno, al ejercitar este tipo de información que está proporcionándosele, el alumno comienza a buscar asociaciones de cada uno de los temas que se les da. La noche cayó y abrazó toda la ciudad. Sabemos que esta es una expresión metafórica, porque la noche no puede abrazar a la ciudad, no es algo físico la noche, pero al mostrarla o al plasmarla así, sabemos que identificamos una función del lenguaje, la cual corresponde a la poética. Si damos una definición de la función poética, esta se encarga de embellecer al lenguaje. La metáfora, al ser una figura, una figura en el área de la literatura, podemos nosotros identificar que cumple con ese objetivo. Bien, que corresponde al tema de figuras retóricas en el apartado de literatura. Bien, la zoografía define cosas, ¿sí? Describe cosas y describe animales. Tenemos aquí dos ejemplos muy sencillos, muy breves, en donde lo especificamos. La piedra áspera, pudiésemos haber puesto la áspera piedra, y también era correcto. De hecho, a esa función, en donde modificamos el adjetivo por el sustantivo, en literatura se le llama adjetivación, ¿sí? Que también forma parte de las figuras retóricas, y los mismos ejemplos nos van ofreciendo, ¿sí? Una facilidad para poder ir familiarizando al alumno, de igual forma con los contenidos que también irá revisando posteriormente. Entonces tenemos el primer ejemplo, la piedra áspera o la áspera piedra, que también pudiésemos añadirlo, y forma parte de una descripción hacia una cosa. En cambio, hacia un animal se me ocurre añadir el ejemplo de su ferocidad al ladrar. ¿Sí? Estamos haciendo una descripción. No estamos haciendo una descripción de un ser humano, porque ladrar no es una conducta propia de los seres humanos, ¿sí? Es una conducta propia de los animales. Entonces, con ese tipo de información el alumno sabrá que corresponde a una zoografía, pero finalmente corresponde a un modo descriptivo. En el siguiente modo tenemos el narrativo, que era donde yo les comentaba que en el narrativo podemos diferenciarlo si está escrito en primera, segunda o tercera persona. Un texto útil, el cual pudiésemos abordar para facilitar la explicación de este ejemplo, sería el poema de Pablo Neruda, que se llama Los versos más tristes. Bien, aunque el poema está escrito en primera persona, es un poema muy breve en el que el alumno puede ejercitar la redacción en primera, segunda y tercera persona, obviamente, ¿sí? Para poder entender la diferencia de cada uno de estos. En el texto narrativo, valga la redundancia, se narra,
¿sí? Se narra, pero poder diferenciar si está escrito en primera o segunda persona probablemente se pueda complementar con otra información extra que se proporcione a los alumnos, como por ejemplo la existencia de los pronombres personales, la existencia de los pronombres posesivos, ¿sí? Pudiesen ser herramientas importantes para que el alumno vaya ejercitando este tipo de ejercicios. Entonces dice, caminé por la habitación y me eché sobre el sofá que estaba junto a la ventana. Volví a servirme un poco más de café y encendí un cigarrillo. ¿Cómo pudiéramos diferenciar el texto descriptivo, ¿sí? O el modo discursivo del modo narrativo? Pues bueno, aquí no se describe el sofá, por ejemplo. Aquí no se describe a la persona que se está hablando en primera persona. Aquí no se describe al cigarrillo, o se describe a la ventana, o se describe al café, que pueden tener una función de sustantivos. Entonces, como no hay una descripción específica, no puede formar parte de un texto descriptivo, de un modo descriptivo, más sin en cambio, sí de un narrativo. El poema de Pablo Neruda, de los versos más tristes, es una herramienta muy sencilla en la que el alumno habrá de ejercitar la redacción en primera, segunda y tercera persona. Por ejemplo, este fragmento está escrito en primera persona. Caminé. Si lo transformamos a segunda persona sería caminabas. Si fuera en tercera persona, pudiésemos plantear caminó. Ese tipo de ejercicios lo pudiésemos abordar en esta lectura que estamos recomendando, en el que el poema inicia de la siguiente forma. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, dice el poema. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Puedo, ¿sí? Es en primera persona. Entonces, si lo transformamos a segunda persona sería, puedes escribir los versos más tristes. En tercera persona, puede escribir los versos más tristes. Entonces, con esto vamos abordando las características más relevantes y esenciales para poder identificar cada uno de los textos, ¿sí? De los modos de igual forma. El diálogo, tenemos aquí señalado con color azul y con color rojo algunos espacios para poder diferenciar. Cada uno de estos guiones, ¿sí? Nos dictan, los guiones que están ahí resaltados, nos dicta la interacción entre cada uno de los interlocutores que están dentro del diálogo. En cambio, lo que vamos a señalar con color verde sería algo que está expresando o que está compartiendo el narrador en el diálogo. El diálogo lo identificamos por la presencia, ¿sí? Por la presencia de guiones en el que hay un intercambio de información. Volvemos a repetirlo. Lo que está subrayado o señalado en color azul es lo que cada uno de los personajes dice. Por ejemplo, solamente vamos a leer lo que está en azul. Es la sonrisa más hermosa que haya visto. Hasta ahí terminamos el primer apartado. En el siguiente guión hay una respuesta, ¿sí? Estás loco. Hay una interjección porque están los signos de admiración o una exclamación, como lo conocemos también. Hay una respuesta. Quiere decir entonces que hay una retroalimentación entre el emisor y el receptor, conceptos que corresponden al tema de los elementos de la comunicación. Entonces, lo que está subrayado con azul corresponde a lo que cada uno de los interlocutores expresa o menciona. Lo que está subrayado con rojo forma parte del marco del diálogo. ¿A qué nos referimos con esto? Que eso que está subrayado con rojo no lo dice el interlocutor o el personaje. Por ejemplo, dijo mientras humedecía sus labios. Eso que está subrayado con rojo lo ha dicho el mismo narrador. Es para poder ampliar, ¿sí?, la descripción del escenario o del contexto en el que se está llevando a cabo dicha comunicación o dicho diálogo. Aquí mismo, lo que tenemos subrayado con rojo, sentenció Ramón. Damos por hecho entonces, tenemos la información de forma implícita, que la expresión estás loco la dijo Ramón. Quiere decir que es un personaje en el diálogo. Mas en cambio sentenció Ramón, no lo ha dicho Ramón. Quien lo dijo fue el mismo narrador. Por eso lo tenemos señalado con otro color. Y bueno, el diálogo lo podemos diferenciar
por esa característica pues singular, importante, ¿sí?, en el que hay el intercambio de información entre personajes o interlocutores. Bien, en el siguiente, el argumentativo. En el tema del modo argumentativo, ¿sí?, hay características principales, que sería la presencia de una tesis, que buscando una definición práctica para el alumno, una tesis se refiere a una afirmación que se hace en relación a algo o a alguien, ¿sí? La problemática a la cual se está planteando, ¿sí? Problemática no quiere decir que sea algo malo o que sea algo bueno, como tal. La problemática lo pudiésemos entender como la correlación de las variables, las cuales están en una situación que podríamos decir, pues sí, familiar, comienzan a anudarse estas variables que se plantean en la redacción. Y en el argumento, ¿sí?, pudiésemos encontrar por medio de palabras enlaces como por lo tanto, de lo contrario, así que. Tenemos un ejemplo ahí que acabamos de diseñar en donde dice: los usuarios del transporte público, tenemos la tesis, ¿sí?, sugieren que no incremente el precio. Los usuarios del transporte público sugieren que no incremente el precio. Si estamos hablando del transporte público y estamos hablando de los usuarios, pues sabemos a qué precio, no es el precio de las tortillas, de la leche, del huevo. Entonces, tenemos ahí una tesis. La problemática es el aumento del precio. No lo debemos de señalar de forma literal. No quiere decir que el texto argumentativo tenga. La problemática es, el alumno jamás lo va a leer así en un ejemplo o en un texto, en un modo argumentativo. En esa comprensión de la lectura, el alumno podrá identificar cuál es la problemática. Aquí, en lo que está señalado en color azul, no se especifica. La problemática es, no, sí, el alumno de forma implícita en esa comprensión que hace de la redacción, sabe que la problemática planteada es el aumento o el incremento del precio del transporte público. Y dice, pues aún las unidades no cumplen, y ponemos 3 puntos suspensivos, porque bueno, pudiésemos añadir un sinnúmero de ejemplos más. Pues aún las unidades no cumplen, pudiésemos decir, con el reglamento que, no sé, que se establece, con algunas normas, podríamos decir, de vialidad inclusive, con características de seguridad que se han establecido y demás, ¿no? Entonces sería el argumento que le pueda brindar una solidez a nuestra afirmación. La pregunta es, ¿por qué no debe de incrementar el precio del transporte público? Pues porque las unidades no cumplen con lo que estamos nosotros proponiendo. No cumplen con medidas de seguridad eficientes. Entonces, tenemos el argumento. La afirmación, ¿sí? Hablamos que dijimos que es la tesis, la problemática ya la tenemos planteada, y el argumento sería, por eso añadimos los 3 puntos suspensivos como recurso, para que todos nosotros pudiésemos dar, de acuerdo a nuestra creatividad, dar una especificación. Aún las unidades no cumplen con las medidas de seguridad, aún las unidades no cumplen con los estándares de higiene, se me ocurre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto daría una solidez a la tesis que estamos señalando en la parte inicial del modo argumentativo. Vuelvo a repetirlo, algunas palabras enlaces para identificar el argumento pueden ser por lo tanto, de lo contrario, así que. Entonces, si alguno de los reactivos nos pregunta si los ejemplos que están aquí, pensando que no tienen una característica, están al azar los textos, el alumno suponiendo que no estuvieran los conceptos que señalan a qué modo discursivo pertenecen cada una de las redacciones, el alumno solamente con la lectura debe de obtener la capacidad de poder clasificar cada uno de estos de forma correcta, solamente leyéndolos, asimilando su composición y el sentido de cada uno de estos fragmentos. Por ejemplo, aquí tenemos la presencia de los guiones. Sabemos entonces de antemano que es un diálogo.
Aquí hay podríamos decir, una relación con hechos o situaciones que fueron aconteciendo. Sabemos entonces que es una narración. Aquí, por ejemplo, pudiésemos clasificar ya en un texto si son características físicas de una persona, características no físicas, se describe el tiempo, algún lugar, alguna cosa o algún animal, y pudiese entonces corresponder al descriptivo. En el argumentativo, al identificar estas tres características principales, la tesis, la problemática y el argumento, daremos por hecho entonces que es un modo argumentativo. Y bueno, hay algunas lecturas que se pueden ir recomendando en algunas de las sesiones para que el alumno pueda, digámoslo, ejercitar estos ejemplos y entonces pueda facilitarse este tipo de trabajos y no saturarlos con lecturas pues largas, ya que previo a esto la mayoría de los alumnos no tiene un hábito competitivo de lectura.